Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá nuevamente para ofrecerles a través de Planeta Bohemio la previa del próximo partido que va a disputar Atlanta el sábado 12 de julio a las 15:05 en Munro. El Bohemio, puntero de la zona A, visitará a Colegiales. Un Colegiales que viene sin derrotas en los últimos tres partidos, tres presentaciones, y que está haciendo una campaña bastante discreta, aunque hay que considerar que es la primera temporada en la categoría, en la Primera Nacional, del equipo tricolor. Nunca antes en su historia había estado en la Primera Nacional el equipo de Munro. Esas son las condiciones del partido: uno puntero y otro con una campaña que trata de permanecer en la categoría, y lo está logrando hasta este momento el equipo que dirige Leonardo Fernández. La particularidad también es que se van a enfrentar acá el equipo que en la zona tiene la mejor defensa, la valla menos batida, Atlanta, con 10 goles en contra, con el equipo más improductivo ofensivamente, Colegiales, con solo 10 goles a favor en 21 partidos. Vamos a ir ya a la parte histórica, que tiene mucha tela para cortar. El historial entre ambos equipos se comenzó a disputar en 1911 y Atlanta tiene una clara hegemonía con 14 victorias más que el rival. Es uno de los historiales donde Atlanta tiene más superioridad sobre el rival. Recordemos que a Deportivo Morón, por ejemplo, Atlanta le lleva 18 victorias de ventaja. En este caso son 14 las que le lleva el Bohemio a Colegiales. La particularidad también que tiene el historial es que Colegiales, desde su fundación en 1908, fue cambiando en 3 oportunidades de nombre. La primera denominación, a partir de su fundación y hasta el año 1916, fue Libertarios Unidos. Por entonces, libertario era como se conocía a los militantes anarquistas que luchaban por un mundo con justicia social, sin clases, sin Estado, y organizaban para ello a los trabajadores en sindicatos. Por eso, como sus fundadores adscribían a ese ideario anarquista, se llamó Libertarios Unidos, hasta que en 1916 los socios decidieron cambiar el nombre por Sportivo del Norte, y años más tarde adquirieron el nombre que actualmente tienen, Club Atlético Colegiales. Además de los cambios de denominaciones, Colegiales fue cambiando de cancha hasta que a fines de la década del 40 se asentó en Munro. Tuvo su cancha en Núñez, tuvo su cancha luego en el propio barrio de Colegiales, también lo tuvo en Villa Ortúzar, en Fraga y Estomba, hasta que recaló donde hoy está, en Malaver y Posadas, en el partido en la ciudad de Munro. Atlanta enfrentó durante todos estos años a Colegiales cuando se llamaba Libertarios Unidos. Fue el primer enfrentamiento oficial entre ambos. Fue justamente en 1911, torneo de segunda liga, que en realidad era la tercera categoría, porque la segunda se llamaba Extra. Ambos militaban en la misma zona y Libertarios Unidos le ganó 1-0 en su estadio, entonces en su cancha, más que un estadio, entonces ubicado en lo que hoy es Avenida Libertador y Paruisien, en el barrio de Núñez, muy cerca del Arroyo Medrano. Ahí le ganó Libertarios Unidos Atlanta 1-0. La revancha en el Parque Chacabuco ganó Colegiales 3-2. El partido se suspendió con lluvia y como Atlanta luego no se presentó a jugar los minutos restantes, quedó ese marcador de 3-2. Vale decir que en la primera temporada que se vieron las caras, Colegiales, entonces denominado Libertarios Unidos, ganó los dos partidos. Cuando mutó el nombre a Sportivo del Norte, no se enfrentaron porque estaban en asociaciones distintas, y luego comenzaron los enfrentamientos ya con la denominación de Colegiales. El primero fue ya en la primera B, entonces se llamaba Segunda División, en 1948,
Atlanta le ganó 4-2 a Colegiales como visitante. El conjunto de Colegiales hizo de local en la cancha de Chacarita en San Martín. La otra particularidad que tiene ¿cómo se llama?, el historial es que entre 1912 y 1947 no hubo enfrentamientos y tampoco se enfrentaron entre 1957 y 1998, es decir, muchas décadas sin enfrentamientos, pero aún así el historial se acrecentó con los partidos que jugaron en los últimos 20 años, fundamentalmente en la B Metro. Jugaron 40 partidos, Atlanta ganó 20, Colegiales 6 y empataron 14. De estos partidos, 2 fueron en primera división, en 1929 y 1930, 4 en la vieja B, 1948 y 1956, 1 en la Primera Nacional y 33 en la tercera categoría, en B Metro, y también en la Segunda Liga de 1911, como ya hemos dicho. Bueno, la última vez que jugaron fue por la primera rueda del actual campeonato. Recordamos, en Villa Crespo ganó a Atlanta 1-0 con un gol sobre la hora de Nicolás Previtali. La última victoria de Colegiales sobre Atlanta data de 2016. Torneo transición en Munro, ganaron Colegiales 2-1, goles de Basoler de penal y Santiago Tosi para Colegiales y Luciano Pons para el Bohemio. Como visitando a Colegiales, Atlanta también tiene ventaja. Jugaron 20 partidos, Atlanta ganó 9, Colegiales 5 y empataron 6. La última vez que jugaron en Munro fue en la temporada que Atlanta ascendió, en 2018, y empataron 0-0, mientras que el último triunfo de Atlanta en Munro fue el 29 de agosto de 2016, primera fecha de la B Metro 2016-2017, y Atlanta ganaba 3-0 con goles de Víctor Altobelli, Leonardo Ramos y Diego Dorregaray. Los máximos artilleros del historial son, con 3 tantos, Luis Bonet, Federico Maracci, Juan Marcelo González y Andrés Soriano de Atlanta, todos con 3 cada uno. Bueno, vamos ya entonces a los jugadores que pasaron por ambos clubes. Algunos jugadores resaltan, como el cordobés, el goleador Abel Soriano, que jugó en ambas instituciones, Juan Antonio Gómez Boglino, máximo goleador de la historia de Atlanta, empezó en Colegiales, de ahí fue la primera C, de ahí pasó a Chacarita y en 1970 llegó a Atlanta. Otro gran goleador que pasó por ambos equipos es el santiagueño oriundo de Frías, Javier Molina. Esos son, digamos, los más conocidos. Luego también tenemos varios jugadores de la época amateur: Mariano Leza, Luis Pasadore, Calógero Palamengui, Alfredo Val, el arquero Héctor Muschietti, Antonio Foricher, Pedro Amiconi. Vamos a irnos salteando algunos y llegar a otros más conocidos de los últimos años: el arquero Miguel Ángel Peralta Luna, Gerardo Baiseconis, Daniel Gustavo Paz, Fabián Lapolla, todos estos últimos formados en inferiores Bohemia, y que luego de pasar por Atlanta también jugaron por Colegiales. Seguimos con jugadores que pasaron por ambas instituciones: Jorge Loto, Diego Ugolini, Diego Catip, Diego Vázquez, el arquero Bernardo Lucchi, Diego Cisterna, Ariel Hertel, Claudio Berino, Leandro Martínez Montagnoli, Marcos Godoy, Eugenio Olivera, el entrerriano, y actualmente en Colegiales juegan Ian Razo y Federico Marín, que también actuaron previamente en Atlanta. Algunos directores técnicos que estuvieron en ambos equipos: el Tano Salvador Pacini, Eduardo Piso y Sergio Huevo Rondina. También jugó en Colegiales y fue director técnico de Atlanta Salvador Daniele. Y tenemos un par de jugadores que hicieron inferiores en Atlanta, no llegaron a la primera Bohemia, pero sí jugaron en la primera de Colegiales, como Roque Oscar Candó, hermano del recordado Héctor Palito Candó, Daniel Insaurralde, hermano de Alejandro, el Papu,
y de Rafael Izarralde, y el arquero César Cinelli. Bueno, esto es todo por hoy. Veremos que si el sábado Atlanta puede afianzarse en la punta. Genera dudas cómo resolverá el tema de varias ausencias importantes Luis García por suspensiones y por lesionados. Y nosotros nos volvemos a encontrar para la próxima fecha, que será también como visitante Lomas de Zamora ante los Andes. Hasta entonces.